Bueno, vamos a empezar con la unidad 4, que el tema es faringe. A la faringe la dividimos en tres espacios, ¿sí? En tres sectores. La rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La faringe es un conducto aerodigestivo que se extiende desde la base del cráneo hasta el esófago. La rinofaringe y la hipofaringe la vamos a tratar rinofaringe con la parte rinosinusal y la hipofaringe con la patología de laringe. La patología de faringe, como en nuestro esquema general, vamos a hablar de la patología inflamatoria, de la patología tumoral, de la patología congénita, de la patología funcional y de la patología traumática. Tomando en cuenta lo más frecuente, lo urgente y lo importante, las faringitis son una patología sumamente frecuente como motivo de consulta en el médico generalista o en el médico pediatra o en la emergencia. La vamos a clasificar en inespecíficas y específicas de acuerdo a los gérmenes comprometidos, en agudas y crónicas y en superficiales y profundas. Las agudas son las superficiales y profundas y las crónicas en atróficas e hipertróficas. Dentro de las en las faringitis agudas superficiales las vamos a clasificar en eritematosas, eritematopultáceas, vesiculosas, ulceronecróticas y pseudomembranosas, que tiene que ver con su etiología y con su manifestación faringea. La eritematosa, que generalmente es de etiología viral, digo generalmente porque algunas bacterianas se pueden presentar como una faringitis eritematosa, que la diferencia está de que habitualmente la eritematosa viral por virus sincicial respiratorio o por un virus respiratorio nos va a dar un eritema generalizado, que va a cubrir tanto la pared posterior de la faringe como las amígdalas. Mientras que la eritematosa asociada a patología bacteriana, que puede ser un estrepto que todavía no definió con placa bacteriana, compromete las amígdalas. Quiere decir que cuando nosotros evaluamos las fauces, están muy eritematosos, muy edematosas las amígdalas. Las eritematopultáceas, que es característica de la bacteria, el estreptococo betamolítico, también un neumococo a veces nos puede dar una eritematopultácea o una pseudomembranosa. La mononucleosis nos puede dar una eritematopultácea, entonces por eso decimos que a veces la eritematosa es viral y la eritematopultácea es bacteriana, pero tenemos el cuadro de mononucleosis infecciosa por el Epstein-Barr que nos va a dar una eritematopultácea con muy difícil posibilidades de hacer el diagnóstico con la macroscopía, con la evaluación de las fauces. Las vesiculosas son las que nos van a dar vesículas, como es la herpangina por virus Coxsackie, muy común en los niños, y esta vesiculosa nos puede dar un síndrome mano-pie-boca, entonces el paciente va a tener las mismas lesiones periorificiales en la mano y en el pie, y eso nos facilita el diagnóstico de herpangina. Las herpéticas también nos dan vesículas muy dolorosas. La ulceronecrótica, que es la faringoamigdalitis de Paul-Vinson, es una amigdalitis unilateral con una úlcera de un fondo muy cruento, muy dolorosa. Es por un germen fusoespirilar que también es sensible a la penicilina, y esta ulceronecrótica se puede confundir con un chancro sifilítico. Las pseudomembranosas, que son las que nos van a dar la candidiasis o la difteria, que son pseudomembranas que ocupan no solo las amígdalas y la faringe, sino muchas veces los carrillos y la lengua. Como peligroso o como urgente la pseudomembranosa de la difteria, porque es un síndrome tóxico, pero muy poco frecuente. Acá tenemos una faringitis aguda eritematosa, si bien no es muy buena la foto porque está movida, pero lo que se ve es que está todo eritematoso. Si bien este paciente no tiene amígdalas, no se ven las imágenes de las amígdalas, toda la faringe está eritematosa, la pared posterior, los pilares anterior y posterior, y en caso de tener las amígdalas también.
este cuadro, preponderantemente de etiología viral. Se medica con antiinflamatorios y antitérmicos, colutorios, se indica una dieta blanda y no muy caliente para no irritar. ¿Hacemos o no hacemos el hisopado? Lo ideal es hacer un hisopado, lo ideal es poder descartar o poder determinar cuál es el agente etiológico, sobre todo por cómo va a evolucionar después, y si nosotros ya lo medicamos, no vamos a poder hacer el hisopado a posteriori, sobre todo si le dimos antibiótico-terapia. Quiere decir, de buena práctica, hacer un hisopado faríngeo. Puede ser rápido o puede ser diferido. Esto es muy característico. Esto es una faringoamigdalitis pultácea donde vemos las dos amígdalas y el palar todo eritematoso y las placas de pus que cubren las dos amígdalas, las criptas. Esta amigdalitis puede ser tanto un estreptococo beta hemolítico grupo A, es decir, un estreptococo piógenes, como puede ser una mononucleosis, y en caso de que estas placas sean como unos pseudos membranosas verdosas, también puede ser un neumococo. ¿Por qué hacemos el hisopado? Porque el hecho de que cuando hagamos el hisopado, con el hisopado tenemos que tomar en contacto con las dos amígdalas, tratando de que la úvula y la base de la lengua no contamine la muestra, y mandamos a investigar estreptococo beta hemolítico grupo A y nos da positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A, ya tenemos el diagnóstico de certeza y el paciente va a ser sometido a tratamiento antibiótico con penicilina en primera instancia o algún beta-lactámico, o si el paciente es alérgico a citromicina o eritromicina. Este paciente va a venir febril, con odinofagia, con trastornos deglutorios, con mal estado, con dolor, con artralgias, con mialgias. Puede haber tenido el antecedente de dolor abdominal por el compromiso de los ganglios mesentéricos. Puede ser un paciente que tiene los antecedentes de hacer anginas a repetición, o sea, faringoamigdalitis pultácea. Entonces vamos a tener que estudiar si tiene algún factor predisponente para repetir el cuadro, como es ver qué ventilación nasal tiene, ver qué hábito ventilatorio tiene, ver si es portador, si el estreptococo queda a pesar del tratamiento, si aislamos un estreptococo, si aislamos algún otro germen, si tiene problemas inmunológicos, si cada vez que hace la faringitis es porque se expuso a un estrés o porque estuvo con una patología que requirió antibiótico, algún episodio inmunológico que puede hacer que esto se repita, o a un episodio funcional, fisiológico, como es la menstruación a veces en las mujeres, que hace que baje entre comillas, la respuesta inmunológica y hagan las pultáceas, o un examen, o la exposición al sol. Esta es una vesiculosa, acá vemos vesículas, en realidad que ya están con fibrina, puede ser herpética, porque la vesiculosa herpangina generalmente trae muchas más vesiculitas pequeñas. Toda esta patología es muy, muy dolorosa. Todas las vesículas, las úlceras de la mucosa oral provocan mucho dolor. Y aparte pueden provocar adenomegalias. Adenomegalias por el drenaje inflamatorio. Una úlcera herpética, una pangina genera adenomegalias. Esta es la empargina, pero con componente de boca, mano, pie, boca, que es por Coxsackie. Son patologías de evolución benigna, autolimitantes, el tratamiento es solamente sintomático, hay que prevenir los contactos para que no se disemine en el grupo familiar. Esta es la pseudomembranosa por cándida. Estas manchas blancas son muy características, no se desprenden. Si fuera esto una difteria, tratamos de desprender y la membrana de la difteria no se separa, es incoercible.
y tiene un síndrome tóxico asociado muy importante. La candidiasis habitualmente lo que trae es ardor. Al paciente le arde mucho la boca, la lengua, la faringe. Esto puede estar asociado a un trastorno inmunológico o al uso indiscriminado de aerosoles bronquiales con corticoides inhalatorios. Esta es una escarlatina. Este paciente que tiene una cepa de piel tiene una faringitis eritematosa o una eritematopulácea asociada a el eritema de piel. Esta es la faringitis de la escarlatina, o sea, tenía esta faringitis y hizo el eritema de piel. Esto es una mononucleosis y es muy difícil de distinguir esta imagen que vemos acá con la que vimos en primer término de la faringoamigdalitis pultácea. Por eso es importante el hisopado. Una faringoamigdalitis pultácea que no mejora con el tratamiento o que al implementar el tratamiento con amoxicilina el paciente se brota. Es muy sospechoso de una mononucleosis infecciosa. También hay que pensar la edad del paciente. Hay que ver si tiene grandes adenomegalias cervicales, que eso también es característico del cuadro. Es un paciente con mal estado general, con síndrome febril, que cuando implementamos el tratamiento antibiótico tarda mucho en mejorar. En los pacientes que tienen un gran componente edematoso y el paciente en realidad tiene mucho dolor y mucha dificultad para tragar, es habitual que podamos darle tratamiento corticoideo para mejorar la ventilación y el dolor y la inflamación. ¿Qué pasa cuando pensamos en una mononucleosis infecciosa? Entonces lo ideal es hacer el hisopado previo para poder medicar para que el paciente tenga menos sintomatología. Si tenemos que hacer el diagnóstico de una mononucleosis, rápidamente, lo ideal es hacer un frotis, pedirle al hematólogo que haga un frotis y contee los monocitos atípicos y entonces tenemos el diagnóstico de mononucleosis. Si no, tenemos que hacer un monotest que es diferido y que realmente el anticuerpo recién se activa entre los 10 y 15 días de la faringitis, quiere decir que no vamos a tener el diagnóstico para quedarnos tranquilos que esto es una mononucleosis o es una pultácea, con la dificultad que la mononucleosis puede tener alguna evolución tórpida, ya sea una esplenomegalia, una hepatomegalia, que pueden requerir que el paciente se interne. Si no, el tratamiento es solamente sintomático y que siga su evolución. Cuando empezamos con la clasificación de la faringitis, las clasificamos en superficiales y profundas, y cuando hablamos de las profundas, que son complicaciones de la faringitis superficiales, es una de las razones por la cual damos el tratamiento antibiótico, porque habitualmente estas patologías infecciosas, si las dejamos libradas al azar, probablemente sean autolimitantes, pero a veces nos pueden complicar con abscesos periamigdalinos. Lo que hace es, como característica, el paciente puede llegar a tener trismus de acuerdo a la profundidad de la faringitis, quiere decir que no puede abrir bien la boca, y hay un abombamiento del paladar. Este abombamiento del paladar es lo que nos da el diagnóstico, el antecedente de una faringitis, un paciente febril que empieza con trismus, que no puede abrir la boca. Entonces vemos esta colección en el paladar y esto en un adulto puede tener chance de ser drenaje por punción. Bien. ¿Dónde le haríamos el drenaje? Acá no se ve la arcada dentaria, pero con una aguja entre la arcada dentaria inferior, y acá estaría la superior, hacemos una línea entre el molar y la úvula, y en el punto medio de clivaje haríamos la punción, o donde tenemos el mayor abombamiento, y ahí al tener positivo, viene conducción purulenta, completaríamos de hacer el diagnóstico.
porque esto no deja de ser una tumoración, este bombamiento del paladar, y puede ser que un linfoma amigdalino se presente con estas características, y el hecho de que nos venga colusión mucopurulenta, fétida, nos completa de hacer el diagnóstico y también nos facilita la evolución porque el paciente se siente muy aliviado cuando le sacamos la colección purulenta. Este paciente en adultos se hace medicación intramuscular con penicilina o se hace tratamiento con amoxicilina oral en caso de que pueda tragar. En los niños generalmente se interna porque no se drenan, el paciente pediátrico no se deja drenar, esto se hace sin anestesia, nada más que anestesia puede ponerse tópico para prevenir que haga la arcada al tratar de manipular la vía aérea, la boca. Y se hace la punción, se drena, se manda a analizar, se encuentra el germen etiológico, que generalmente es un estreptococo o un neumococo, ya está con tratamiento empírico. Los pacientes pediátricos se internan, se hace tratamiento endovenoso y cuando resuelven el cuadro se van a la casa, sobre todo cuando puede tragar y disminuye el trismus. Aparte de la sintomatología, también tiene fiebre, el paciente tiene problemas para tragar, tiene halitosis. Acá tenemos la sintomatología. Bueno, los síntomas de la faringitis en general es odinofagia, dolor al tragar, dificultad para tragar, o sea, disfagia, malestar general, o sea, tienen dolor, tienen artralgias, dolores musculares, pueden tener dolor abdominal cuando hablamos de un estreptococo beta hemolítico grupo A, pueden tener la fiebre desde baja a muy alta, la puntasia generalmente provoca mucha fiebre, puede llegar a 40 de medición térmica, halitosis, que es el mal aliento. ¿Y cuáles son los signos? El eritema, todo lo que acabamos de ver en todas las fotos anteriores. Puede ser eritema, puede ser placa bacteriana, puede ser pseudomembrana, pueden ser úlceras, vesículas, adenomegalias y fiebre. ¿Cómo hacemos los estudios complementarios? Entonces decíamos que es de buena práctica hacer el hisopado faríngeo. Por ahí es necesario que hagamos un laboratorio que sea orientativo para ver factores predisponentes como sea un paciente diabético o para ver que si tiene una linfocitosis o una leucocitosis. Un frotis en caso de queremos buscar mononocitos atípicos para poder confirmar la pneumonucleosis infecciosa o si no hacer estudios específicos. Si es un paciente que tiene una faringitis, una amigdalitis a repetición, tenemos que hacer el estudio de los factores predisponentes, como pueden ser las radiografías mentubulonsoplaca y perfil de Kaun, que nos va a decir si tiene un hábito ventilatorio oral, y eso facilita a que haga faringitis, sobre todo eritematosos a repetición. Si hace pultasis a repetición, pensamos en que tiene sus amígdalas colonizadas por un estreptococo beta hemolítico, el cual vamos a tener que erradicar. La forma de tratamiento exclusivo o de mayor resultado es la penicilina inyectable. Hay que saber que la penicilina inyectable solamente puede administrarse en un ámbito hospitalario con un consentimiento informado firmado por el paciente por el riesgo a que haga un shock anafiláctico sin tener el antecedente de ser alérgico. Lo puede hacer a medida que se va sensibilizando, así que eso es importante. Y si no tenemos el medio apropiado para poder hacer un tratamiento intramuscular con penicilina benzatídica, se hace tratamiento oral y se le da colutorios y se le indica la dieta blanda no muy caliente como efecto antiinflamatorio y se hace después el seguimiento. En caso de que el paciente tenga un hisopado positivo de un estreptococo, le hacemos el tratamiento antibiótico y este germen persista,
tenemos la chance de hacer 3 dosis de penicilina intramuscular en caso de que el paciente no sea alérgico, con un intervalo de 10 días en cada uno, y si aún así no se erradica el estreptococo, tiene indicación de amigdalectomía. Sean hipertróficas o sean atróficas las amígdalas. En caso de que no se aísle el estreptococo, se aísla solamente en agudo y después se deja de aislar, podemos pensar en que hay un portador sano en su familia, entonces estaría previsto o aconsejado hacer un estudio de grupo familiar para ver cuál es el portador. Vamos a las amigdalitis crónicas. Las amigdalitis crónicas son aquellas lesiones persistentes que no se modifican en el tiempo y pueden ser una amigdalitis crónica e hipertrófica, que son esas amígdalas grandes que muchas veces se llenan de casium. Casium es un producto celular con un mal olor, como un olor como a queso podrido, que si exprimís la cripta de la amígdala, sale, como si fuera un grano que se explota, sale. Vos exprimís, apretás la amígdala y eso sale por la cripta. Eso es fácil de confundir con una placa de pus. O sea, no es una amigdalitis pultácea, es una hipertrófica con formación de casium, y lo que vos vas a ver es que no tienen, lo que ustedes van a ver es que no tiene signos de inflamación aguda. Es una amígdala rosada que no duele y que cada tanto el paciente refiere de que le sale este producto celular por las criptas. La resolución de esto es aspirar las criptas, sellar las criptas con algún método o químico o con frío, una crioterapia, y si no, la amigdalectomía, porque el único problema que trae la hipertrófica con formación de casium, que es una hipertrófica moderada, o sea, con una amígdala no muy grande, es el mal aliento, o sea, la halitosis. Si esta hipertrofia amigdalina es tan grande como para contactar la línea media, aunque no se infecte, el problema que va a traerle al paciente es ventilatorio. Va a ser un roncador crónico, y este paciente roncador crónico con una hipertrofia amigdalina 4 en 4, lo único en la indicación es quirúrgica, una amigdalectomía. Diferente son las cuestiones de la amigdalectomía o la hipertrofia amigdalina y adenoidea del paciente pediátrico, donde va a generar un cuadro de apnea del sueño y donde puede complicarse con una patología del oído medio. Eso lo vamos a hablar en rinofaringe. Cuando veamos rinofaringe en la parte nasal, que tenemos que ver la ventilación nasal, ahí vamos a hablar de la hipertrofia amigdalina asociada a una hipertrofia, la hipertrofia adenoidea asociada a una hipertrofia amigdalina, cuáles son los pasos a seguir y cómo estudiamos a ese paciente. Las hipertróficas también pueden ser a tercer pilar. Tenemos 2 pilares, el anterior y el posterior. A veces se hipertrofia por mala ventilación nasal y porque sea una ventilación oral, porque tiene ventilación oral, irrita y genera como si fuera un falso tercer pilar, que es un cordón rojo espeso detrás del segundo pilar. Y si no, las astróficas, que es una mucosa fina, despulida, que no tienen características, no tienen ninguna concomitancia patológica, igual que las granulomatosas, que vos podés ver algunos granitos en la pared posterior de la faringe y que lo único que te dice esos granitos es que el paciente tiene un mal hábito ventilatorio, y entonces o es fumador y está permanentemente agrediendo esa pared posterior y por eso generó esos granulomas. Bueno, eso sería la clasificación de faringitis crónicas, hipertróficas a tercer pilar o granulomatosas y las atróficas. Tenemos tumores benignos como quistes, papilomas, adenomas, como los mucoceles, que son pequeñas glándulas menores que se tapan y entonces tienen contenido mucoso de la secreción salival, o la ránula, que es cuando se tapa el Wharton, entonces nos queda como un tipo de submaxilitis sin signos flogósicos, por eso no es submaxilitis, sino es todo el contenido mucoso como dentro de la glándula submaxilar. Es un tumor de piso de boca. Ahora lo vamos a ver.
Esto es una ránula, es un tumor benigno que está en el piso de la boca, que toma contacto con el Wharton, acá se vería el rafe de la lengua. Esto, que es un tumor benigno, está lleno de saliva mucosa. Hay que hacerle un drenaje quirúrgico. Vamos a ver otro tipo de lesiones, como son las lesiones sospechosas de malignidad, y cuando hablamos de lesiones blancas hablamos de leucoplasias y la posibilidad de displasias. Entonces, lesiones blancas son todas lesiones blancas de la boca, como puede ser un líquen plano, como puede ser un muguet, como puede ser más que un muguet, una candidiasis crónica, como puede una fibrosis en el carrillo por mordisqueo, o lesiones que pueden ser como características de premalignas, que son displasias en la mucosidad de la boca, en los carrillos o en el espacio del tercer molar, en el trígono retromolar. Después tenemos los papilomas son generalmente pediculados, pueden estar en toda parte de la boca o de la faringe, es habitual que lo veamos asociados al pilar anterior o en la misma amígdala, tienen pedículo. Son como racimitos de uva, a veces blanquecinos, otras veces rosados, tienen su origen etiológico es el HPV, como todos los HPV pueden tener malignidad de acuerdo a la tipificación que tengan, lo ideal es extirparlos y analizarlos. Y posiblemente, aparte de analizarlos, hacerle la tipificación para ver si tienen mayor posibilidad de ser oncológicos. Las lesiones induradas, que son lesiones duras, estas lesiones duras pueden ser fibróticas, pueden ser cicatrizales, de cualquier manera tienen que expectarse porque las lesiones induradas también pueden ser lesiones sospechosas de malignidad. Por eso es importante en las fauces, en la boca, todas las lesiones palparlas con bimanual o con 2 dedos para ver cuál es la duración y la resistencia y la consistencia de esas lesiones. En primera instancia deberíamos, si es un paciente que tenemos la posibilidad de controlarlo asiduamente, ver su evolución y si no, biopsiarlas para mandar anatomía patológica. O sea, esas serían las recomendaciones, estar atentos a este tipo de lesiones, tanto las lesiones blancas de la boca, tanto a las papilomas de la boca, tanto como a las lesiones induradas de la boca, sobre todo si le agregamos a estos factores de riesgo predisponente para malignizarse, como es el tabaco, como es el alcohol, como es el mal estado dentario. ¿Sí? Son los 3 factores predisponentes para los tumores malignos de la boca. Esta es una leucoplasia que está en la cara ventral de la lengua. Puede ser un líquen plano, hay que ver qué consistencia tiene. Ante la duda, lo ideal es biopsiarla, no hacer la exéresis total, pero sí hacer una biopsia parcial en los bordes y en el centro, con exéresis de parte comprometida y parte sana para mandar al anatomopatólogo. Este es un papiloma del paladar, entonces tiene esta estructura así como medio pelitos, tiene un pedículo, a veces se ve como más afrangüesado. Esto también hay que hacer la exéresis, es de fácil exéresis porque tiene una base de implantación muy pequeña, la mucosa tiene una circulación, o sea, una cicatrización muy particular. Esto, si no sangra, se puede nada más que hacer la exéresis y no requiere ni siquiera una sutura. Bueno, vamos a los tumores malignos. Los tumores malignos pueden estar alojados en las amígdalas, sobre todo son epidermoides, carcinomas, o pueden ser linfomas. ¿Qué es lo que nos hace sospechar que puede haber una patología tumoral maligna, una patología oncológica? Es el compromiso unilateral de una de las amígdalas, ¿sí? El compromiso unilateral o el compromiso monstruoso, quiere decir que pasa más allá de la línea media, con compromiso del pilar, con compromiso de la úvula, o bien una lesión en una amígdala que no cura con el tiempo.
que en primera instancia podemos confundirnos un cáncer amigdalino con un chancro sifilítico, con una angina de Paul Vincent. Esos mejoran con penicilina y desaparecen. Si yo tengo una lesión amigdalina unilateral con un fondo anfractuoso, que puede ser una úlcera o puede ser vegetante, tengo que sospechar que esto es un carcinoma o un linfoma de amígdala, por lo cual tiene que ser biopsiado. La biopsia puede ser excisional, sobre todo para descartar linfoma, es lo que habitualmente sugieren los hematólogos, o si no parcial para hacer el diagnóstico de carcinoma de amígdala. En la boca, en realidad en todo, en la amígdala, en la boca, en la lengua, el paladar y en el trígono son epiteliomas, ¿sí? Son carcinomas espinocelulares, carcinomas epidermoides que tienen muy mal pronóstico, sobre todo porque la boca, las lesiones se diagnostican bastante tardíamente, porque las cirugías son bastante complicadas en cuanto a limitantes. Si está comprometida solo la amígdala, se puede hacer una amigdalectomía y después hacer tratamiento oncológico, pero si es la boca, si la boca está en un estadio avanzado y toma la base de la lengua, es más complicado hacer la exéresis del tumor. Últimamente la medicina está siendo mucho más conservadora, son tumores que responden a quimioterapia, pero como siempre, lo importante es hacer el diagnóstico precoz. Quiere decir, como mensaje, es importante que toda lesión de la boca que no mejora con el tratamiento, que está indurada, que es blanca y que perdura a través del tiempo con una evolución tórpida, lo ideal es que le hagamos un diagnóstico temprano por biopsia, porque es distinto hacer una exéresis, una lesión blanquecina del carrillo, que tener que dejarlo al paciente sin carrillo. Entonces, lo ideal es hacer diagnóstico temprano con la biopsia anatomoquirúrgica. Esto es un carcinoma de amígdala. Nosotros vemos acá que lo que es característico, tengo una sola amígdala comprometida y la otra amígdala está normal. Esto puede tener alguna adenomegalia satélite que puede estar indurada, tener características de tener un compromiso oncológico. Esta amígdala probablemente esté indurada, cuando la palpemos va a ser como roca, muy dura. Aparentemente acá está respetado el pilar anterior y solamente está confinado a la loya amigdalina. Para clasificar los tumores también usamos la TNM, que acá tiene que ver con el tamaño del tumor, si es menor a 1 centímetro o es mayor a 2 centímetros, para pasar de un T1 a un T2. Y si está confinada la amígdala o compromete el resto de las estructuras anatómicas. Bien. Vamos a la patología congénita. Entonces hablamos de la patología inflamatoria, que es la más frecuente de la faringe. Hablamos después de la patología tumoral y ahora vamos a hablar de la patología congénita. Es muy común, una de las malformaciones más comunes es el paladar hendido y el labio leporino, entonces es muy frecuente, no sé exactamente la proporción, la frecuencia, la incidencia de esta patología, pero dentro de las patologías de la esfera de la otorrinolaringología es una de las más frecuentes. La úvula bífida sería el menor exponente del paladar hendido, quiere decir que la úvula que se tenía que unir quedó dividida como si fuera una doble úvula, y esto nos da la pauta de que hay una malformación y que esta puede estar asociada a una patología de oído medio, que es lo que deberíamos estudiar si tenemos una úvula bífida. La hendidura submucosa también es el menor exponente cuando la parte ósea se unió, se dejó de unir y debajo de la mucosa hay un pequeño agujerito, que la única sintomatología que nos puede dar es un escape nasal de la voz, o una hiperrinofonía. Quiere decir que cuando tenemos una hiperrinofonía deberíamos ver si tenemos alguna hendidura submucosa en el paladar. El diagnóstico es palpatorio. El quiste tiroglosio, que lo ponemos acá, si bien es un tumor anterior de cuello, pero como es un vestigio de cuando hace el ascenso la lengua,
cuando desciende la tiroides, entonces queda la unión con la lengua y ese quiste tirogloso, que es un vestigio embriolario, se puede infectar y hacer un tumor anterior de cuello. Bueno, otra sintomatología importante del paladar hendido y del labio leporino es que el paciente puede tener reflujo nasal. Como el velo está dividido, en realidad tenemos todo el paladar óseo. El paladar hendido tiene varias categorías, ¿no? Puede ser que esté solamente sin unirse el paladar blando, o sea, la úvula sería el mejor exponente, que todo el paladar blando no esté unido o que no esté unido ni el blando ni el óseo. Cuanto más compromiso tenga, peor va a ser la alimentación en el bebé, por eso hay que ponerle un paladar, una prótesis para que pueda succionar, y también puede tener reflejo nasal porque el velo del paladar, el velo móvil, o sea, la rodillita que hace el paladar blando, no es funcionante, entonces el paciente cuando va a tragar la alimentación se le va para la nariz. Eso es otra sintomatología del paladar hendido. Acá tenemos una imagen de un quiste tirogloso, es nada más que un tumor frío en este caso, pero este tumor se puede infectar y el paciente tener un gran eritema y una gran dificultad con fiebre, con rubecundez, entonces hay que hacerle el tratamiento antibiótico de la infección asociada para luego implementar un tratamiento quirúrgico y hay que sacar la fístula. Este es un paladar hendido, vemos que el paladar está partido, este es un labio leporino con un paladar hendido, entonces nosotros directamente está expuesta la nariz y está expuesta la rinofaringe, quiere decir que la alimentación, como no tiene stop, se le puede ir por la nariz. Al tener el labio leporino también tiene un tironeo de los alares, entonces tiene una deformidad nasal. Este es otro labio leporino con paladar hendido. No vemos acá el paladar, pero sí vemos el paladar hendido. El labio leporino, perdón. Patología faríngea. Seguimos con los traumatismos y con la patología funcional y terminamos. Los traumatismos pueden ser cortantes o contusos. Es importante evaluar el compromiso vascular por seguir hemorragias y los compromisos funcionales de la movilidad del paladar y de la lengua, y si es hemorragia, cohibir la hemorragia, y en caso de que la lesión no esté sangrando, la mucosa oral se restituye muy fácilmente y a veces no necesita ningún tipo de sutura, salvo de que nos pueda facilitar o tener la facilidad de que en ese espacio se llene de contenido alimentario y que después se sobreinfecte. En cuanto a la patología funcional faríngea, tenemos dos trastornos importantes, es el trastorno de la deglución y el trastorno del habla. El trastorno del habla vamos a ver en el último capítulo. En cuanto a los trastornos de la deglución, sabemos que tenemos 4 etapas deglutorias. Las primeras 3 etapas tienen que ver con la faringe y con la boca, por eso están en este capítulo. Entonces tenemos una primera etapa de preparación bucal, una segunda etapa de bucal propiamente dicha, la etapa faríngea y la etapa esofágica. Es importante la deglución para el paciente otorrinolaringológico y en realidad últimamente en el sistema de salud actual suele evaluarlo el otorrinolaringólogo indirectamente. En la primera etapa, que es la de preparación bucal, es cuando el paciente empieza con el cierre de los labios y empiezan movimientos rotatorios y laterales del maxilar, el tono muscular facial, los movimientos rotatorios y laterales de la lengua, va abombando el paladar blanco para angostar el estrecho bucofaringio, o sea, toda esta etapa de preparación oral es para reducir los alimentos. Y esta etapa, tenemos varios nervios canales involuntarios, la deglución es una función compleja donde están involucrados varios aparatos, como es el aparato faríngeo, como es el esofágico,
cómo tiene que ver la secreción salival, cómo tiene que ver la motilidad de la lengua, la motilidad de los labios. Por eso tenemos el compromiso del trigémino, tenemos el compromiso del tono facial, la movilidad rotatoria y lateral del maxilar inferior con el octavo par, la movilidad lateral y rotatoria de la lengua y desplazamiento del paladar blando. Con el facial, no con el octavo. O sea, el facial, corrijamos porque si no es una barbaridad, en el trigémino, el facial, el 12 y el 10. ¿De acuerdo? Entonces, lateral y rotatorio de la lengua, que lo da el hipogloso, y el desplazamiento del paladar blando, que lo da el neumogástrico. Bueno, etapa bucal propiamente dicha, que cuando se inicia al mover la lengua hacia arriba y atrás y se hace contacto del paladar con una acción secuencial de exprimir y rodar impulsando el bolo hacia atrás a la faringe. Cuando impulsamos este bolo, el nervio craneal que está involucrado es el 12 y en la inervación de la lengua protruye el bolo hacia la parte posterior para que pueda pasar a la segunda etapa. Ese es el desencadenamiento de la etapa faringea, que la presencia del bolo es el que genera este estímulo, la acción de la lengua que propulsa el bolo hacia atrás, el bolo toma en contacto con el arco de las fauces y la bucofaringe y esto hace pasar a la próxima etapa. ¿Cuáles son los componentes neuromusculares de esta etapa? El cierre del velo faringe para impedir el reflujo nasal, que era lo que le faltaba al labio leporino, en realidad el paladar hendido, ¿sí? O sea, tenemos procesos de protección, el cierre del velo faringeo es para impedir que el reflujo nasal, tenemos el cierre laringio para proteger la vía aérea, con el ascenso y con la caída de la epiglotis. Tenemos el peristaltismo faringeo para limpiar la faringe con una onda de contracción que siga el bolo. Tenemos elevación y desplazamiento de la laringe hacia adelante, que es para cubrir la vía aérea, y la apertura de la región cricofaringea, que es lo que hace de que el bolo pueda pasar al esófago. Bueno, entonces tenemos acá todos los nervios que están comprometidos, el cierre velofaringeo por el 9 y el 10, el peristaltismo faringeo por el neumogástrico, la apertura cricofaringea por el neumogástrico, el cierre laringeo por el neumogástrico, la elevación laringea con el 11, la sensación faringea, o sea, la sensibilidad con el 11 y el 10, y la sensación también laringea con el 11. Bueno, eso lo repetimos. Tanto la elevación motor y sensitivo, la elevación y la sensación es del 11. Ahí empieza la etapa esofágica con los movimientos de peristaltismo activo desde arriba hacia abajo, generando ondas primarias y secundarias. Esto se encuentra bajo el control neurológico involuntario y el esfínter esofágico inferior, que es la válvula muscular circular, que le va a dar paso a los alimentos para evitar el reflujo gastroesofágico. Bueno, antes de finalizar y de saludarlos, es importante saber que las etapas de la deglución, nosotros generalmente como otorrinolaringólogos evaluamos sus etapas, sobre todo en los pacientes neurológicos, porque como signos indirectos de las etapas deglutorias se hacen fibroscopías, entonces se ve si hay lagos faringeos, quiere decir que el paciente no termina de tragar la saliva, a ver si hay eritema faringeo. A ver, entonces esto quiere decir que está permanentemente irritado por saliva, a ver si gatilla y si tiene motilidad cordal, si tiene reflejo tusígeno, porque para evitar que el paciente se aspire, entonces el reflejo supraglótico es otra cosa que evaluamos por la nasofibroscopía para ver si el paciente está en condiciones o no de comer. También tenemos que evaluar la motilidad de la lengua, la motilidad del velo del paladar, y la secreción salival es importante. Una boca seca es muy difícil que pueda tragar bien. Tiene que estar húmeda, tiene que tener secreción salival y tenemos que tratar de tener la menor cantidad posible de secreción, mocos pegados en la lengua, esa boca saburral, seca del paciente que ventila mal y entonces eso impide de que el paciente pueda retomar su mecánica deglutoria. Bueno, quédense en casa.